Vamos a hablar acerca de la selección genética de los animales en ganadería en lo referente a doble propósito. En ganadería vemos animales como este, que es el GIR, un animal que está destinado a doble propósito. Es un animal que en Colombia tuvo su origen desde Brasil, más o menos en los años, hace 30 años. Son animales muy bondadosos en lo referente a la producción de carne y en la producción de leche. Se adaptan fácilmente a altas temperaturas, soportando incluso hasta 37 grados centígrados y soporta pisos de bajo y alto nivel, como son los 1500, 1600 sobre el nivel del mar. Si pretendemos hacer una selección genética en lo referente a estos animales en doble propósito, fueron precisamente diseñados por su bondad para la ganadería doble propósito de los pequeños y los medianos productores en carne y leche. Estos animales tienen la particularidad no solamente de producir muy buena cantidad de carne, sino también de dar una muy buena alzada y resistencia a estos animales. Si vamos a hacer una selección genética, hay que mirarlo desde el punto de vista fenotípico y genotípico, cosas que se pueden transferir a su propia descendencia, como son la rusticidad que enmarca a estos animales, la gran producción de leche, como habíamos mencionado antes, y sobre todo la conformación. Si vamos a hacer una selección genética, la podemos hacer por varios aspectos. Uno de ellos es por la línea del pedigrí, a través de los registros que podemos evaluarlos debido a que en ellos se están impresos una gran cantidad de características genotípicas y que pueden transmitirla a sus congéneres, o a través de unas cualidades fenotípicas que estamos buscando en nuestra propia ganadería. Si vamos a estudiar las características que debe tener un animal como el GIR, debemos de estar pensando en la profundidad del animal, en la amplitud del pecho y en la alzada. Esas son características propias que deben de tener este animal para que den un cuadrado perfecto, que es lo que estamos buscando en ganadería de carne. En las hembras estamos buscando que las vacas tengan una muy buena suspensión de la ubre, con unos buenos ligamentos y unos pezones que estén a la altura de la ternedad. Si vamos a mirar entonces en la línea de carne, vamos a observar en el lomo la alzada del animal y unos buenos calzones. La ganadería doble propósito en ningún momento va a tener muy buena proyección de calzones, pero sí va a tener una proporción más directa que la ganadería de leche. Aquí podemos observar entonces el desprendimiento de los calzones, ¿cierto? Que den gran cantidad de músculo. Esta porción es supremamente interesante en los animales de carne y en los animales de doble propósito. También podemos observar, y aprovechando la posición de la cámara, hablamos y observamos que los testículos no deben de ser inferiores a la línea del corvejón, unos testículos completamente pendulares. Las características de esta raza es que tengan un prepucio pendular, pero que no supere o que no sea inferior a la línea del corvejón, cosa que facilita su manejo en pastizales. Igualmente el ombligo debe ser oculto y su capacidad torácica debe ser amplia. Miramos también igualmente la separación entre costillas y que las costillas sean completamente curvas, característica propia que le da buena capacidad respiratoria o pulmonar y una línea del corazón bastante sobresaliente o fuerte. Los aplomos del animal GIR deben ser supremamente buenos y rectos en su conformación, con una muy buena alzada y con un lomo que le dé las características de fortaleza. Esta característica de fortaleza es heredable en el 50% hacia las hembras.
Esta característica es la que le da la conformación de buena madre a la vaca, porque es aquí donde se están alojando tres aparatos importantes, como son el sistema reproductor, el sistema mamario y el sistema digestivo. Estas características también son evaluadas con las tuberosidades, también transmitible a la hembra. No debe ser nunca en forma recta, sino en forma oblicua, para que le dé la facilidad de parto a la vaca. Hablando de la porción anterior, igualmente deben de tener unos aplomos bien conformados con un punto de encuentro bastante fuerte, Y una característica propia que tienen estos animales es la gran cantidad de pliegos que tienen de cuero, que le da la característica de soportar condiciones climáticas bastante agrestes como son las del trópico. La jiba del ganado cebuino en términos generales, y hablando del GIR concretamente, debe ser en forma arriñonada, No debe ser completamente caído hacia uno de los dos extremos, pero sí debe tener una conformación propia que le dé la fortaleza al animal. Otra característica muy importante es la cabeza, con un cuello supremamente fuerte, obviamente con la corbata bastante pendular, con los cuernos siempre dirigidos hacia atrás y una frente bastante promisoria, llamado también convexa, extremadamente convexa, con unos ojos claros y unas orejas en forma de pliegue. Tenemos también los hollares, que deben de ser amplios, con una mandíbula bastante fuerte, que le da la característica para la toma del alimento. Otra característica importante es la amplitud de pechos, que va desde escápula a escápula. En esa porción es donde se va a alojar toda la parte pulmonar y el sistema de bombeo, que es el corazón. Esto es lo que va a dar un reflejo de una capacidad de respiración al animal para producir carne y leche. Estas características que acabamos de describir son características transferibles directamente a la hembra o al macho hijo, en una proporción del 50 y 50%. Pero hay que anotar que ninguna proporción fenotípica es aislada. Las proporciones fenotípicas o la presentación fenotípica del animal se manifiesta siempre y cuando haya una genética propia con unas cualidades características del animal y un ambiente donde se va a desarrollar ese animal.